Seguimos conversando con Alfredo Barnechea. Mencionaste el tema de la falta de liderazgo, de la falta de capacidad de gestión, del tema del gobierno central, los gobiernos regionales, etcétera. Uno de los, digamos, grandes cambios que se ha producido es este proceso de descentralización, que ha sido muy acelerado. Ahora el 50% de la obra pública se ejecuta en los gobiernos locales. Hace 20 años eso no era sino el 5%, pero esto mismo ha generado mucha ineficiencia en el gasto, mucha falta de calidad. El gobierno central ha perdido capacidad de gestión. Hay críticas al respecto, acerca de la manera como se está haciendo el proceso de descentralización. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que este es un proceso, primero, irreversible, pero yo creo que este es un proceso fantástico, que precisamente pone el gasto más cerca de la gente. Naturalmente, en el camino, este es un proceso de ensayo y error, se cometen muchos errores de aprendizaje. También pasó eso, por ejemplo, en España. En España, cuando se crearon lo que llaman ellos las autonomías, los gobiernos regionales de ellos son autonomías, realmente solamente había dos nacionalismos reales, que eran el nacionalismo vasco y el catalán. Pero para equiparar al resto de las regiones se crearon autonomías en todas las regiones. Pero hoy día las autonomías son un soporte muy sólido, muy experimentado en administración, no solamente del Estado español, sino de toda la integración europea. Yo creo que... Pero ahora son un problema, ahora con la crisis española, dentro de la crisis europea en general, el gobierno central, digamos, español, está con problemas porque no tiene manejo, porque todo lo ha cedido pero el problema a las autonomías, ¿no? No, pero el problema español es diferente. El problema español primero fue una enorme burbuja inmobiliaria, lo que se llamó la economía de ladrillo, le llamaban en España, fue un endeudamiento enorme, endeudamiento no solamente en el mercado hipotecario, sino en el mercado de las constructoras que construían esto. De modo que es un problema diferente. Y en segundo lugar, España tiene, Felipe González lo dijo hace 2 días en un discurso en Bruselas, un problema de competitividad respecto a las otras economías europeas, como por ejemplo la alemana. Pero las autonomías han sido un proceso muy interesante de descentralización. Yo creo que acá ocurre lo mismo, o sea, tú pones el gasto más cerca de la gente. Mientras más cerca esté el gasto público, más fácil es controlarlo, más fácil es fijar las demandas. Yo creo que este es un proceso a largo plazo sumamente interesante. Ahora, pero puedes montar 25 gobiernos regionales. ¿Hay masa crítica técnica, profesional suficiente para montar 25 gobiernos? Bueno, probablemente no hay capacidad en este momento para armar un gobierno central. Si tú me dijeras que el gobierno central es un ejemplo de eficiencia y que los señores del SNIP y del Ministerio de Economía manejan muy bien el gobierno central, pero revise la ejecución de lo que haga uno de los ministerios y es que a veces peor que la de los gobiernos regionales. De modo que lo que estamos hablando es un fenómeno más general en el Perú de falta de capacidad institucional y de que el Estado no funciona. Ese Estado, por ejemplo, central, que no logra ir a Pisco a resolver el problema del sismo, en un momento en que al Perú le sobran los recursos económicos. De modo que yo creo que digamos, los burócratas centrales no tienen muchos créditos para poder hacer estas críticas a las regiones. Ahora, a largo plazo esto va a ir caminando, porque las regiones van a tener que irse organizando, como siempre se ha organizado la historia en el Perú. La historia en el Perú siempre se ha organizado transversalmente, ¿no? Tú que empiezas en la antropología, sabes perfectamente los pisos ecológicos, los que habló John Murray. Entonces, el Perú no se integra pues en costa, sierra y montaña, sino transversalmente, ¿no? Por eso Ica está con Huancavelica y Ayacucho, por eso Cusco es Apurímac y Madre de Dios, por eso La Libertad es Cajamarca, también Lambayeque es Cajamarca arriba. Entonces, estos van a ir creando corredores económicos que tienen que estar organizados en torno a los grandes ejes de infraestructura. Los grandes ejes de infraestructura como la interoceánica, como el gran gasoducto del sur que va a tenerse que hacer, como la integración multimodal en el norte. Entonces yo creo que esto al final es muy bueno. Y es, Jaime, una de las grandes características del nuevo Perú, que ya la realidad y la economía no pasa solo por Lima, sino por las provincias, y que lo que tenemos que lograr es que hay esas plataformas que sean como suerte de polos de desarrollo económico en las regiones. Para lo cual las regiones tienen que tener ciertas cosas, tienen que tener un cierto tamaño, tienen que tener cierta infraestructura, tienen que tener conectividad, tienen que tener puertos y aeropuertos, tienen que tener una población educada, en fin, tienen que tener ciertas características que no se pueden encontrar en un pequeño pueblito, y por eso a largo plazo esos departamentos van a ir encontrando macroregiones, no por ley, sino por efectos de esa integración horizontal de la historia peruana. Esta es una de las características nuevas, como por ejemplo, una de las cosas nuevas extraordinarias, Jaime, del Perú,
es la aparición de enormes clases medias nuevas. Este es un fenómeno nuevo en el Perú. Y este es un fenómeno extraordinariamente importante, no solamente para la vitalidad económica y el desarrollo económico, sino para la democracia política, porque las clases medias en todas partes, en la historia del mundo, han sido siempre esas bisagras, que es lo que ha dado estabilidad a los sistemas democráticos. Entonces, yo veo con un enorme optimismo el país y creo que al final de las regiones, de pronto salen alternativas políticas que cuando se junten, pueden producir una alternativa nacional muy interesante. De acuerdo, pero claro, la pregunta es cómo así se van a poder juntar, ¿no? Hay una resistencia muy grande, ya fracasó un referéndum en ese sentido. Pero más allá de eso, es cierto, ha habido en los últimos 20 años un desarrollo económico importante, un desarrollo regional. Por primera vez el país está creciendo más desde las regiones que desde Lima. Esa es una cosa que creo que no tiene precedentes. Y las clases medias que mencionas en todos los distritos periféricos de las principales ciudades. Hay un desarrollo económico y un desarrollo social, pero me pregunto si esto está viniendo acompañado de un desarrollo político o institucional en lo que se refiere al sistema de partidos, etcétera. Porque lo que vemos más bien es que la entropía continúa, es decir, la explosión de los partidos se produjo y la explosión sigue expandiéndose.